De vez en cuando, de cuando en vez, nos sorprende Santiago con una noticia negativa. Son muchas las noticias que han llegado allí vinculadas al crimen organizado, no desde ahora, desde hace tiempo. Uno se pregunta qué ha pasado, cuál es el deterioro tan grande, cuáles son las motivaciones que explican este contexto. Para eso, hemos invitado hoy a Jordi Veras, es abogado, comunicador, es alguien activo en la vida social y digamos que comunitaria de su pueblo. Y te agradecemos, Jordi. No ha viajado. Jordi está a través de la tecnología, que es el sistema que puso de moda la pandemia en todos los medios de comunicación del mundo. Jordi, muy buenos días. Estás vía Zoom desde Santiago. ¿Cómo amaneces? Buenos días a todos los amables televidentes del país y también a ti, Edith. Gracias de verdad por tener la oportunidad uno de dirigirse a todo un público. Jordi, cuando el Ministerio Público desarrolla la operación Halcón Cuarto, que le lleva a distintos sectores, provincias y demás, Santiago es el centro. Allí nació, según los registros, Joel Ambiorit Pimentel García, alias La J, que es como figura central. Allí también está Nino Come Mezcla, que tiene un historial grandísimo. Para Santiago, es una sorpresa lo que ha ocurrido, todos estos operativos y todas estas informaciones que la ubican como un centro de operación a gran nivel, a gran escala en el crimen organizado. Fíjate, yo pienso que para el que le ha dado seguimiento a través de los años, lo que viene ocurriendo o lo que ustedes están viendo, aquellos amables televidentes, ustedes como periodistas y comunicadores, yo pienso que no debería ser una sorpresa. Yo recuerdo, haciendo una historia rápida, cuando inició la legislación de drogas para los finales de los 80, ya el narcotráfico en Santiago estaba instalado. Yo recuerdo en una oportunidad que aquí se hizo un allanamiento en una zona residencial cerca del monumento y donde en esa residencial de un narcotraficante, Edith, amigos y amigas, se encontraron armas de todo tipo y carnet de la policía y del Ministerio Público. Esa persona fue protegida en su oportunidad por las autoridades. A esa ocasión, mi padre denunció todo aquello. Y a raíz de ahí, Edith, como familia, nosotros tuvimos que vivir con guardaespaldas por lo menos por 4 o 5 años. Nosotros recibíamos amenazas. Quien te habla, nosotros llegamos a recibir, nos pronunciaban nuestro nombre, nos decían por dónde nos movíamos en la universidad y todo. O sea, y estamos hablando de los finales de los 80. Entonces, por lo menos para quien te habla, no es nada extraño lo que ha estado ocurriendo, si tú visualizas desde la época que estamos hablando. Entonces, ahí también se dio la situación cuando comenzó a hablarse del narcotráfico en San Francisco de Macorís. Eso es para la década de los 90. Entonces, yo creo que lo que vimos ayer, hay cosas, Eddie, que son cosas malas que traen cosas buenas. La amenaza a la procuradora Miriam Germán es algo que a uno le preocupa, es algo que como ciudadano, como país, como sociedad, uno debe mirarse en ella, pero quizás tenía que suceder esto para que la visión se tornara hacia Santiago. Yo te recuerdo, para el 2006, un narcotraficante de la zona sur, que es donde más se ha instaurado con fuerza el narcotráfico en Santiago. Si tú visualizas las estadísticas que dan voces, que da la policía, en la zona sur es la zona más difícil, se podría decir así, de Santiago. Lo mismo ya Santiago Oeste. Entonces, no es ninguna sorpresa, pero te decía, para el año 2006, el narcotraficante José Anemia, creo que de nombre José Fausto Liriano, si yo no mal recuerdo, Sí, lo voy a buscar. asesinó a un hermano de un periodista apellido Peralta, porque este estaba denunciándolo ante los clubes, ante la comunidad, que estaba corrompiendo la juventud de Bellavista. Y esa persona, él mismo, fue a la casa, asesinó a esta persona, como si nada hubiese pasado. El fiscal de entonces, Raúl Martínez, apeló a la policía diciéndole que cómo era posible que este señor, que la policía no pudiese encontrar a José Anemia. Pues José Anemia terminó saliendo del país. Y ¿Y no, dónde fue?
a Italia y luego instaurado hoy día en España. Efectivamente, tengo una nota sobre eso. Cuando en el 2021 estaban solicitando la extradición de Barcelona del Claro, presunto traficante José Anemia. El joven asesinado que mencionas es Iván Peralta sí, Castillo. Entonces sí, pidieron a estas autoridades actuales proceder con la extradición de José Antonio Liriano Ulloa, alias José Anemia, que llegó a amenazar también periodistas, además de correcto, ese que ultimó. correcto, Esto correcto. ocurrió el 13 de marzo del año 2006, sin embargo, tuvo todos esos crímenes, se fue del país y nunca más pasó nada. Así es. Entonces, le he hecho esta historia rápida para que ustedes vean que no estamos hablando que fue ayer que comenzó. Ya lo que hemos visto, por ejemplo, el caso del hoyo de Puchula, está combinado, Edith, amigas y amigos, en un trabajo que está haciendo el gobierno, creo que con el INVI, o lo que era el INVI, en sacar familias de las cañadas. Ellos comenzaron con el arroyo Urabito, ¿verdad? Hizo un parque muy hermoso, que eso es digno de verlo, pero en el hoyo de Puchula todavía no se ha llegado a esa zona. Pero todo ese ámbito, estimada Edith, eso son puntos de drogas. Salud. La policía lo sabe. Sí, Jordi, saludos. Indira Soro por aquí. Ahora que tú mencionas Indira. el hoyo de Puchula, ¿es lo mismo que el hoyo de Bartola? Porque este es el lugar que señala el Ministerio Sí, Público como el centro de operaciones de la Jota. están cercanos, están cercanos. ¿Y qué pasa entonces en el hoyo de Bartola? Porque de acuerdo al Ministerio Público, ese era el centro de operaciones de este señor de la Jota, de Joel Ambiones. Es el mismo contexto social, estimada, porque si tú ves, son personas que viven en un enclave de mucha pobreza, eh, con condiciones difíciles, insalubridad. O sea, un ser humano no debería vivir en esas condiciones. Entonces, cuando tú tienes a alguien que maneja puntos de drogas, que maneja efectivo, que maneja dinero, aquí se mata a alguien por un celular. Aquí vemos piperos que utilizan para saciar ese vicio, asaltar por tonterías. Entonces imagínate tú que el centro de droga sea el lugar donde esté esa pobreza. Y la ¿Qué tú policía esperas que pueda suceder? Jordi, la policía, ¿cómo opera la policía en esas zonas? ¿Puede entrar, No, 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 hace no, 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 operativos no, o qué? no, 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 no. Eso es prácticamente ausente. Eso es prácticamente ausente. O sea, la policía lo sabe, simplemente, no te digo como, yo no quisiera que se viera como que la policía lo hace, pero dirá, ellos podrían decir, bueno, nosotros no vamos a acabar con esto. Esto va a ser parte de la sociedad dominicana. Y si las autoridades no hacen, me refiero a autoridades ya más altas, el Estado como tal. Como te decía, esa inversión que hizo el actual gobierno es una situación, es algo que debería hacerse en cada lugar, como la que tú has mencionado, el hoyo de Puchula, el hoyo de Bartola, en la capital, en el Osama, porque es sacar la delincuencia de los barrios. Ustedes tienen que entender que para que podamos romper con la máquina que provoca la delincuencia, no es dándole camionetas a la policía, no es dándole computadoras a la policía, eso es parte. Ahora bien, tú quieres acabar de raíz con algo, tienes que terminar con la máquina de la delincuencia que genera pobreza, genera indigencia, genera insalubridad, genera desempleo. Lo que pasa es que yo decirte eso suena a mucho tiempo y eso suena a casi imposible. Pero si no hacemos eso, nosotros, yo no quisiera ser exagerado, que no me gusta, pero por algún lado comenzó Colombia, aunque son historias distintas. Por algún lado comenzó El Salvador y hoy tiene que tomar medidas que, si bien tú dices, hoy está acabando con las maras, está acabando con los grupos que crean la delincuencia en El Salvador, pero ¿cuántos años, cuántas décadas pasó El Salvador antes de llegar a lo que es hoy? Quizás nosotros estamos viendo la antesala de lo que pudiese evitarse si comenzamos a enfrentar la delincuencia desde su fenómeno, no diciéndole, la policía es la culpable de la delincuencia. Si vemos eso, entonces, ¿qué le dejamos al Congreso? El día estaba hablando hace poco de lo que se conforma en las elecciones. ¿Y eso es la policía? No, eso es el Congreso. ¿Pero el Congreso es lo único? No. Entonces, tenemos un sistema que es el que debemos cambiar. Un sistema económico que quizás no ha funcionado durante 60 años, porque lo que ha producido
es la pobreza que tenemos hoy. Mucho crecimiento económico, pero poco desarrollo. Jordi, bueno, tenemos unas imágenes de esa operación, la operación Halcón, que persigue básicamente a una persona que dicen es de ahí, del hoyo de Bartola, Ambioris, ¿por qué es Ambioris? Joel Ambioris, Pimentel García. Pimentel García, alias La Jota. La Jota. La Jota, ¿habías escuchado antes ese apodo? No, en mi vida lo había escuchado. Por eso sí fue sorpresa para nosotros, igual que La Mezcla. Son nombres que... Come mezcla, pero exacto. Sí, pero Domínguez Brito se había referido públicamente a él porque instruyó a sus fiscales a que salieran. Ahora, estos operativos que se hicieron, la nota del Ministerio Público dice literalmente, se entró a lugares donde la autoridad no entra. ¿El hoyo de Bartola se resuelve ese operativo? ¿Crees que cambia la vida ahí y se llevaron a 2 o 3 de los que operan el narcotráfico? No, para nada, Edith, para nada, Edith. Si el operativo, estamos hablando, fue antes de ayer, sí. La vida en esa comunidad es la misma hoy día. Ahora, vuelvo y te repito, yo hago esa reseña, Edith, porque es bueno que esto se resalte. El caso del hoyo lo que era el hoyo de Gurabito. Tú ves físicamente, entonces, caramba, qué cambio. Eso sí es un cambio. Y tú ves donde van a ser trasladados, que se están construyendo los apartamentos, tú dices, esto es un cambio. Un señor que yo estaba arreglando mi vehículo cerca del lugar, me dijo, licenciado, yo que lo veo en televisión a usted sabe lo que era el hoyo de Gurabito. Eso era prostitución de niñas, eso era droga. Ahí habían puntos de todo tipo. Y vaya a ver ahora, o sea, eso te lo dice un ciudadano común. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero lo que pasó antes de ayer, sí, fue todo un operativo. Excelente. El Ministerio Público se movió, la policía. Pero la cotidianidad, vamos a volver a lo mismo. ¿Y qué se hizo de forma sistemática en el hoyo de Gurabito para cambiar? Así. Se sacó a todas las familias que estaban era en la cañada, literalmente, Edith. Cada vez que aquí había inundaciones, la Defensa Civil, el COE, todo el mundo la gobernación tenía que ir directamente a esa zona porque se llenaba de agua, había gente que podía morir, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue que sacaron todo ese entorno. Yo me hubiese gustado mandarte imágenes de las que yo tomé y videos que tomé. Pero sí, pero te lo vamos a agradecer, podemos sí, tenerlo. Además que sí, luego queremos invitarte a que vengas ya presencialmente acá. Sí, te las voy a enviar y videos que yo he hecho también lo he subido a mi página de Instagram también, del cambio que se ha hecho. Ahora bien, falta el hoyo de Bartola y también el hoyo de Puchula, que todavía son etapas que se supone el gobierno va a lograr en una segunda, tercera etapa. Tanta gente implicada en el crimen organizado y dicen que mucho movimiento de dinero que a veces no se explica. Dice, aquí corre mucho dinero como si hubiese lavado. Esa vida y también un poco, Jordi, que quizás una buena parte de la población vive como ajena de esos sectores. Mientras esa gente está ya en la orilla, no piensa que eso puede ser un problema. ¿Cómo lo ves? Es correctísimo lo que tú acabas de explicar. Yo te digo a ti que el 70% de los santiaguenses o santiagueros no sabe dónde está el hoyo de Puchula, no sabe dónde está Bartola, no sabe dónde está el hoyo de Gurabito. Mira, pero sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Es que, Edith, nos hemos creado, y eso no es solamente para el ciudadano común, Edith, ni de la clase media, clase alta. A veces yo critico, como abogado, a ciertas decisiones de jueces en instrucción o en medidas de coerción. Yo digo, tendrá que llegar el momento en que haya jueces que no solamente sean garantistas de imputados, sino también de que viven en una sociedad donde la delincuencia se ha extralimitado, donde la víctima no recibe esa protección que el código habla. Entonces, yo creo que no solamente está en ajeno el ciudadano común, sino también hay juzgadores en el ámbito penal que viven pensando que están en una burbuja, que esa delincuencia que muchas veces ellos otorgan una libertad bajo fianza, por ejemplo, como ha sucedido aquí, con el que trafica con armas ilegales. Es decir, aquí se ha atrapado gente en San Francisco de Macorís, en Salcedo, en Santiago, con gente con armas de fuerte calibre de guerra, y le dan 50,000 pesos de fianza. Sí, eso ha pasado. ¿Tú crees que eso es posible? Eso es verdad.
Entonces, eso es un juzgador que está ajeno a la situación social que vive Santiago. Jordi. Que vive San Francisco, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Marte. Un abrazo, Germán, un saludo a tu padre. Igual. El negro, mi admiración negro, para el legendario ti. negro Veras. Sí. Así es, así es. Jordi, estamos hablando de los barrios marginados, sectores, digamos que vulnerables y tal, que son indudablemente un caldo de cultivo para todo, para la delincuencia, sí, para lo que sea. Pero también hay que decir, y quiero que tú me aclares, por favor, si esas grandes bandas, porque yo no concibo que un multimillonario, una empresa, un crimen organizado tan lucrativo como el narcotráfico, de que tenga la base de operaciones alrededor de la Cañada y cosas. Ahí están las rabizas, ahí están las escorias, qué sé yo, los desechables, pero los capos, los grandes, están, me imagino yo, en urbanizaciones, ligados con la gente chic, con la gente nice de Santiago. Qué buen punto, Germán, que acabas de colocar, para que me permitas refrescar la memoria. Fíjate, es puntual lo que tú estás diciendo, es totalmente cierto. Porque, ¿qué sucede? Esos narcotraficantes, vuelvo y te repito, hace más de 30 años se hizo un allanamiento en una zona residencial cerca del monumento. Yo te estoy diciendo hace 30 años. Hoy te digo que hace 5 años, también una zona muy, muy exclusiva, estaban persiguiendo a una persona por narcotráfico. En una torre se encontró dinero, se encontró droga, y la persona lo que tenía en la casa no era una casa amueblada. Bueno, casualmente la persona no sobrevivió, pero se establece que la persona fue lanzada desde la 4ª planta. Y eso fue en una zona residencial de Santiago. Sí. O sea, lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Esos narcotraficantes no están en el hoyo de Puchula. Ellos tienen su centro de operación ahí. Pero Santiago no se limita a que ellos están en la casucha junto con la miseria. No. Ahora, muchos de los objetivos que ellos hacen, compran, y eso se ha visto, compran apartamentos en grandes torres, muchos para lavado, y también para vivirlas. Entran y salen. Y tú notas que es una persona que tiene ese apartamento, no lo vive constantemente, vive llegando cada 6 meses, cada 3, entran personas que no son del entorno, andan con esa persona, y tú dices, pero ¿y de dónde vienen esta gente? Sí. ¿Entiendes? Entonces, y eso se sabe. Y lo que yo te estoy contando de un operativo que se dio, esa persona se cayó, vamos a decir que se cayó de una 6ª o 7ª planta, y esa persona le encontraron dinero, sacos de dinero. Wow. Jordi, vimos que hay tenemos 2 preguntas, una que te hago ahora y esta es Indira, pero estábamos mostrando, y tú eres abogado de la República, como dicen los abogados, estábamos mostrando la ficha de no antecedentes penales de Joel Ambioris Pimentel, alias La Jota. Y uno se pregunta, este tema está regulado, de hecho hay un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Está más limpio en el sistema del Ministerio Público? ¿Está tan limpio como un bebé que nació anoche? Cuéntanos de esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, y la regulación, desde el punto de vista también técnico. Bueno, yo pienso que eso, creo que precisamente para la administración de Jean Alain se llegaron a dar casos de esa situación, si buscamos en Tío Google o en la inteligencia artificial, de que había personas que salían con certificaciones limpias y realmente el sistema no daba lo correcto. Pero para mí, yo escuché al abogado de este señor hablar, a quien conozco bastante bien porque fue abogado de Adriano, y no me sorprende la manera en la que se expresa. Para mí no incide. Lo extraño sí, Edith, es que esa certificación fuera un día antes del operativo. Así lo hago como reseña. Lo hago como reseña. Un día antes del operativo, que fue el día 12. El día 13 fue el operativo, en la madrugada, y el día 12 es fecha que tiene la certificación. Pero bueno, yo te puedo decir a ti, el capo colombiano, Escobar, llegó a ser diputado. Sí. Entonces, que tú me digas bien por una certificación donde puede manejarse las autoridades, como bien dice el Ministerio Público, que hay involucradas,
personas de la investigación. Yo te voy más lejos. En el caso de quien te habla, en el atentado, cuando se estaban realizando las investigaciones, Edith, habían personas que estaban ligadas al sicariato de quien te habla en la investigación del caso. Sí, porque es importante recordar y poner en contexto, Jordi Veras fue víctima del crimen organizado, sobreviviste de milagro, de hecho quedaste afectado en uno de tus ojos. Jordi del Veras, derecho. en el ojo derecho, fue tiroteado cuando llegaba a su lugar de trabajo, al canal de televisión en la mañana. Yo recuerdo siempre ese día porque recibimos la noticia de inmediato y fue tan contundente para nosotros también, que habíamos entrevistado muchas veces a Jordi porque Jordi siguió el proceso de Miguelina Echeverría, víctima de la violencia de Adriano Román. Ese señor que tenía muchísimo dinero y dijo que lo iba a destinar a perseguir a las personas que él entendía se habían puesto en su camino para que no siguiera cometiendo crímenes. Entonces, bueno, ahí conocimos toda una estructura que implicaba... Jordi, tú lo conoces de cerca, el efecto, sicarios que llegaron de Santo Domingo, empresa de detective, un policía que dio tu historial, que lo miró y lo puso al servicio de los delincuentes. No, y que después fue sometido por Jenny Berenice hace como 3 años en un caso de sicariato entre choferes. Él está involucrado. ¿En cuál, perdón? Creo que es un sicariato entre choferes, entre sindicatos. ¿Y también está involucrado uno de los que participaron contra ti? No, esa persona nunca pudimos enlazarlo con nuestro caso. Pero hace 3 años Jenny lo sometió y está involucrado en uno de los casos de los choferes. Pero estamos hablando de qué persona. No recuerdo el nombre, de verdad. Pero no el oficio, ¿cuál de todo? Porque mencioné varios. De los detectives. No, de los detectives no. De los detectives era un policía. Ah, el policía, es verdad, sí. El policía era una persona, creo que era Justino, era una persona que fue quien le otorgó la clave, pero con él nunca pudimos dar, porque no hubo una manera probatoria de enlazarlo y de entrarlo al expediente. Pero hace como 3 años, Jenny, en un caso, vuelvo y repito, creo que en un sicariato que hay un proceso que hay entre sindicatos, sicariatos en ese sentido. Quevedo y demás. Él está sometido, o sea, años después. Pero lo que te digo, en este operativo de Halcón también salió a relucir que fueron allanadas cárceles, Edith. Y aquí la gente se sorprende, incluso comunicadores y periodistas, de que desde las cárceles se ejecuten personas. Pero en el 2010, mi atentado fue desde la cárcel. Y nosotros denunciamos, inclusive al procurador de entonces, a Domínguez Brito, que habían compañías de teléfono. ¿Qué era lo que hacían, Edith? Compraban los teléfonos de esa compañía. ¿Por qué? Porque las autoridades no podían entrar a los sistemas de teléfonos de esa compañía. Se le denunció al Indotel y nunca se hizo nada. Entonces, no estamos hablando de que fue ayer que esto comenzó, Edith. Esto tiene tiempo. Una última pregunta. Jordi, hay una amenaza también a la procuradora Miriam Germán Brito. ¿Qué opinión te merece esta amenaza? Fíjate, muy buena pregunta. Yo decía, a propósito de un artículo que escribió antes de ayer nuestra compañera en radio, Susi Pola, ella lo tituló Todos somos Miriam. Yo creo que mejor de ahí se engloba en la solidaridad, la expresión de un pueblo que debe saber quién es Miriam Germán. Miriam Germán comenzó como abogada privada, pero de ahí comenzó como fiscalizadora, pasó a los juzgados de paz, pasó a las primeras instancias, pasó a la Corte de Apelación, pasó a la Suprema y hoy es procuradora. Miriam ha estado al servicio de este país y lo menos que puede hacer este país por un funcionario público, por alguien que ha sido una servidora en sacrificio de su familia, es apoyarla, es cuidarla, porque hoy es Miriam, mañana puede ser Juan Pedro, puede ser Juan Luis. En el 2010 fue quien les habla. Yo nunca les robé a Adriano, yo nunca atraqué a Adriano, yo nunca engañé a Adriano, nunca he engañado a nadie como abogado, pero yo fui víctima. Y así podemos ser todos aquellos que cumplimos con la ley. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que nos ha encantado poder hablar contigo, nos pones en perspectiva de esa situación de Santiago y estamos intentando hablar, Jordi, con personas de Santiago. Ayer le decía
te decía que es importante Sí. mirar esta ciudad, una ciudad de gente laboriosa que lamentablemente está saltando por este tipo de hechos. Entonces, Claro. como dices, no empezó ayer. Gracias, Jordi Veras, por estar esta mañana aquí. A ustedes, a ustedes. Otro día ya conversaremos personalmente.